Bueno, en esta cuarta parte de la clase de regresión lineal múltiple vamos a estar viendo algunas herramientas y técnicas de evaluación del modelo. ¿En qué consiste la evaluación del modelo? Bueno, es básicamente la realización de test estadísticos y en el cálculo de métrica para poder evaluar justamente la performance del modelo. Esto se puede dividir en dos partes o en dos áreas, dependiendo de cuál es el enfoque que le demos. Por un lado hay test estadísticos de significatividad individual y global que nos permiten evaluar si los coeficientes estimados son estadísticamente distintos de cero. En realidad esto lo que vamos a estar viendo es, estamos hablando de los parámetros poblacionales, pero digamos, la herramienta que nosotros tenemos son los coeficientes estimados para poder concluir sobre los parámetros poblacionales. Y por otro lado, desde un enfoque más del Machine Learning, vamos a tener métricas como el coeficiente de determinación de R cuadrado, que este está como compartido entre la estadística, econometría y el Machine Learning, y después otras métricas como el error cuadrático medio, el error absoluto medio, y afines que nos van a permitir evaluar la capacidad explicativa o predictiva del modelo. Entonces, ahora comencemos con la parte más del enfoque de la estadística. Aquellas personas que recuerden o conozcan un poco más de esto, es simplemente un repaso. La pregunta que nos queremos responder con el test de significatividad individual es: ¿la variable XJ presenta una relación lineal con la variable Y, con la variable a predecir? Esto equivale a preguntarse justamente si el parámetro beta J es igual a 0 o no. Entonces, como en el planteo del test estadístico, nos queda que la hipótesis nula es que beta J es igual a 0 y que la hipótesis alternativa es que beta J es distinto de 0. Esto se utiliza un test de TD-Student, está bien, a dos colas, y para rechazar la hipótesis nula se suele requerir que obtengamos un p-valor en el test que sea menor o igual a 0,05. En general también se suele buscar valores aún más pequeños, pero por convención si obtenemos un valor inferior a 0,05 estamos bien, podemos rechazar la hipótesis nula y en principio decimos que nuestra variable presenta una relación lineal con la variable y. Bien, por otro lado tenemos el test de significatividad global, cuya la pregunta que desea responder este test es si alguna de las variables xj tiene una relación lineal con la variable y. Esto equivale a preguntarse si todos los parámetros beta j son iguales a 0 o no. Entonces las hipótesis que nos quedan planteadas es que la hipótesis nula es que todos los beta j es igual a 0, es decir que nuestro modelo no explica para nada la variable y, o sea, no tiene ningún poder predictivo sobre la variable y. Y la hipótesis alternativa, fíjense que es que al menos uno o algún beta j es distinto de 0. Eso puede decir que nosotros hacemos un modelo de regresión lineal con 10 variables. Si hay una que es distinta de 0, este test en principio lo vamos a poder rechazar la hipótesis nula porque una de ellas presenta una relación lineal. Entonces es un test bastante duro de alguna manera, porque si no podemos rechazar la hipótesis nula, nos está diciendo que ninguna de las variables, es decir, todas las variables que nosotros incluimos, no tienen una relación lineal con i, es decir, que todos sus beta j, todos sus parámetros, no tenemos evidencia estadística para decir que sean distintos de cero. El test que se utiliza en este caso es un test de F, un test F. Acá está la forma distribucional. Y al igual que con el test T, vamos a rechazar la hipótesis nula de que todos los beta j son iguales a 0 con un p-valor menor o igual a 0,05. Bien, y acá ya saltamos un poco a las métricas, pero con una que es una métrica que también se utiliza bastante desde desde el enfoque de la estadística y la econometría, que es el R cuadrado. Es una métrica que nos permite medir qué porcentaje de la variabilidad de nuestra variable y, de nuestra variable a predecir, es explicada por el modelo. Para calcular este coeficiente de R cuadrado son necesarias tres cantidades. La primera de ellas es la suma de cuadrados total, que es la suma de las diferencias entre el valor real de la observación y el promedio al cuadrado. ¿Por qué utilizamos el promedio? Bueno, porque imagínense que si yo no tengo ningún otro tipo de información sobre esa observación, solo tengo el valor de i, ¿cuál es la predicción más básica que puedo hacer?
bueno, básicamente es tomar el promedio y decir, sí, la verdad que si tengo que predecir algo sobre esta observación, sobre esta propiedad, y no sé nada más que esto, digo, bueno, predigo el precio promedio. Entonces, lo que de alguna manera representa la suma de cuadrados totales, eso es, cuál es la diferencia entre la observación y la predicción básica que tenemos, que es el promedio. Luego tenemos la suma de cuadrados de los residuos, que es la suma de las diferencias al cuadrado entre el valor real y el valor predicho. Esto se conoce como residuo, entonces esto lo que estamos haciendo es sumar sumar los residuos al cuadrado. Por último, tenemos la suma del cuadrado del modelo, en el cual estamos haciendo la resta entre el valor predicho por el modelo y la predicción básica. Obviamente esta diferencia la tomamos al cuadrado y la sumamos. Entonces tenemos estas tres cantidades: suma de cuadrados total, suma de cuadrados de los residuos y suma del cuadrado del modelo. Con ellas vamos a calcular el coeficiente de R cuadrado. Bien, ¿cómo se calcula el R cuadrado? Básicamente es el cociente entre la suma de cuadrados del modelo, está bien, sobre la suma de los cuadrados totales. La suma de cuadrados del modelo, recuerden que era como la diferencia entre la predicción del modelo y la predicción base, y la suma de cuadrados total era la diferencia entre el valor real y la suma y la predicción básica del promedio. Esto se conoce también como el ratio de variabilidad explicada, es decir, cuánto explica de la variabilidad total el modelo, pero también se puede reexpresar, está bien, por el hecho de que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados del modelo más la suma de cuadrados de los residuos, se puede expresar como 1 menos la suma de los cuadrados de los residuos sobre la suma de cuadrados total. Y esta parte de acá es justamente el ratio de variabilidad no explicada. Entonces son dos formulaciones alternativas. ¿Cuáles son las propiedades del R cuadrado? Bueno, que están buenas, que se encuentra entre 0 y 1, que no depende de las unidades de medición de la variable. También podemos estar explicando la variabilidad de precios, de glucosa en sangre o cosas por el estilo. Y nuestro R cuadrado no va a cambiar por el hecho de que estamos midiendo unidades distintas. Y otra propiedad que está buena es que obviamente, se encuentra entre 0 y 1, a medida que la capacidad predictiva del modelo aumenta, el coeficiente crece. En casi todos los casos, ¿no? Pero lo que podemos decir es que valores cercanos a 0 nos está diciendo que el modelo tiene poca capacidad explicativa de la variabilidad, y modelos que se encuentren más cercanos al 1 van a tener una capacidad explicativa bastante elevada. ¿Por qué menciono que hay excepciones? Bueno, por lo siguiente. Esa es una propiedad que no es deseable del coeficiente R cuadrado, es que aumenta frente a la inclusión de variables en el modelo, aunque las mismas tengan muy poco poder predictivo. La alternativa es utilizar, en este caso, el R cuadrado ajustado. El R cuadrado ajustado, ¿de qué manera modificamos el cálculo? Bueno, tenemos 1 menos el ratio de variabilidad no explicada, como antes, pero le vamos a sumar un término de penalización, entre comillas, en el cual vamos a estar castigando por la cantidad de variables que le ponemos en el modelo, para que no sea simplemente porque estamos sumando arbitrariamente variables que mi valor del R cuadrado suba. Entonces, al castigar la inclusión de variables que puede ser que no tengan mucho poder explicativo, lo que nos puede llegar a suceder es lo siguiente: que si el número de variables aumenta, pero el ratio de variabilidad no explicada disminuye muy poco, es decir, la variable o el conjunto de variables que yo agregué no reducen mucho la variabilidad no explicada, lo que va a hacer es que la penalización va a ser más grande y el R cuadrado ajustado en su conjunto va a caer. Bueno, y ahora que vimos estas técnicas desde los test estadísticos y sobre el coeficiente de R cuadrado y el R cuadrado ajustado, vamos a ver cómo se implementan estas cosas en el código.